La clase fstream es particularmente útil cuando necesitamos procesar un fichero de forma que se pueda leer y se pueda escribir en él. De esa manera, o para realizar esa tarea, debemos asociar un flujo de la clase fstream a ese fichero. Eso significa que el contenido del fichero puede ser leído, y en ese caso se utilizarían funciones de lectura, a partir de la posición activa, por supuesto, y puede ser, digamos, sobreescrito o de manera informal sustituir el contenido que tuviera por un nuevo contenido, por supuesto, a partir de la posición activa. Eso significa que hay que tener especial precaución con cuál es la posición activa del fichero en un momento dado, porque una escritura podría provocar que, si no lo hacemos bien, el contenido se perdiera. Por lo tanto, el uso extensivo y correcto de ficheros asociados a flujos FStream se hará o se podrá hacer perfectamente una vez que se conozcan las funciones de posicionamiento y podamos cambiar el posicionamiento o la posición activa en ficheros, y eso se verá en la sección 6.9. En cualquier caso, ahora vamos a presentar la clase FStream, veremos un sencillo ejemplo para demostrar que efectivamente un flujo puede actuar como flujo de entrada y flujo de salida, aunque, repito, el ejemplo va a ser un ejemplo simple y sencillo, que podrá completarse una vez vista la sección 6.9. Bien, en cualquier caso, la clase FStream, si la vemos en el contexto de la jerarquía de clases de entradas y salidas, deriva o proviene de la clase IOStream, se construye por herencia de IOStream, y por el hecho de que IOStream se haya construido por herencia múltiple a partir de iStream y OStream, quiere decir que todas las funciones de entrada, todas las funciones de salida, pueden aplicarse en un objeto FStream. Eso le da una potencialidad, como puede imaginar, bastante importante. O sea, un objeto de la clase FStream se puede usar como un objeto iStream o un objeto OStream. De esa manera podemos utilizar distintos modos de apertura a, para un fichero asociado a un flujo de este tipo, incluyendo la posibilidad, por supuesto, de abrir el fichero para lectura y escritura. De manera que podemos combinar operaciones como la que ve aquí, abrir para lectura, también para escritura. Si no existe, pues fallaría. Abrir para lectura, abrir para escritura, y si existe, lo vacía. Si no existe, pues lo crea. Bien, cualquier combinación, ya recuerde, de modos de apertura, pues debe realizarse con criterio y con sentido común. Bueno, vamos a entrar directamente en el ejemplo. En este caso, vamos a utilizar un fichero sobre el que vamos a escribir y leer. Vamos a escribir en el fichero números aleatorios y vamos a utilizar ese mismo flujo para leer del fichero. El programa tiene una manera de ejecutarse similar a los ejemplos que vimos en el último vídeo de la sección 6.7. Necesita el nombre de un fichero, cuántos números aleatorios se van a generar y cuál es el número máximo de los números aleatorios, de manera que se generarán num aleatorios comprendidos entre 0 y max menos 1. Bueno, pues el programa necesita estas tres funciones, o utiliza estas tres funciones, una función que devuelve, como puede ver, la dirección de memoria de un entero. En realidad se trata de la dirección de memoria donde empieza un vector dinámico de números enteros, concretamente contiene números enteros aleatorios entre 0 y max menos 1. Por lo tanto, esta función pedirá memoria dinámica y se encargará de rellenarla con números aleatorios. Bien, pues ese vector de números aleatorios que devuelve esta función se utilizará, aquí lo puede ver, como argumento a las funciones guardadatos y leedatos. Estas funciones reciben la dirección de memoria de un entero, que será la dirección de memoria donde empieza ese vector dinámico, y se encargarán
de guardar esos datos en este flujo de salida y de leer datos desde este flujo de entrada, aunque aquí le hemos llamado out, pero en fin, el nombre es lo de menos. Lo importante es que es un flujo de entrada y este es un flujo de salida. Bien, vamos con detalle. La función main comprobará la validez y el número de argumentos, el número y validez de los argumentos, esto ya lo conocemos, y la llamada a la función genera aleatorios devolverá ese vector dinámico. Vamos a verlo con un poco de detalle. Pues aquí tiene la función genera aleatorios, función que recibe dos enteros, el número de datos a generar y el número máximo de los aleatorios. Se pide memoria dinámica, como ve, utilizando el operador new. Se pide memoria para num datos de tipo entero. Si todo va bien, la dirección de memoria de ese bloque se guarda en el puntero v. Bien, pues se inicializa el generador de números aleatorios y en cada vuelta del ciclo for, como puede ver, se guarda en la casilla número i el valor aleatorio generado. Al hacer la operación módulo, nos aseguramos que los números aleatorios están convertidos entre 0 y max menos 1. Una vez generados todos los números, se devuelve v. Recuerde que en realidad v es la dirección de memoria de la casilla 0 de ese vector dinámico. Y esa dirección de memoria es la que se devuelve al programa principal. Bien, una vez terminada la llamada a la función, se han generado los números aleatorios guardados en el vector que le hemos llamado datos originales. La dirección de memoria devuelta por esta función se copia en este puntero, en datos originales. Ahora intentaremos grabar todos esos datos en el fichero cuyo nombre viene en argv1. Lo vamos a guardar en formato binario. Evidentemente después también tendremos que leerlos utilizando un flujo binario, claro. Bien, aquí tenemos fstream, f. Bien, fstream es la clase que nos va a permitir utilizar el flujo como entrada y salida. No es ifstream, no es ofstream, es fstream. Bien, ese flujo ha quedado abierto y nos permite trabajar sobre él ha quedado declarado simplemente. Y ahora asociamos ese flujo a un fichero con la instrucción open, indicándole en este caso, como puede ver, que que va a utilizarse en modo salida y binario. O sea que este flujo ahora ha quedado habilitado para escribir en él, aunque es posible, ¿vale? Se puede utilizar como flujo de entrada, pero en este caso, al abrirlo, lo hemos marcado, lo hemos establecido como un flujo de salida. Bien, si se ha podido crear el fichero, continuamos, recuerden modo binario, y llamamos a la función guardar datos, pasándole el flujo, el vector de los datos y cuántos datos componen ese vector. Supongamos que esto funciona perfectamente y se cierra el fichero. A continuación intentaremos leer esos datos y los datos leídos lo vamos a guardar en un nuevo vector. Mantendremos el vector original, el que llamamos anteriormente datos originales. Aquí los tiene. Y ahora los datos los leeremos en el vector, aquí está, datos leídos. De nuevo es un vector de enteros, como puede ver. Datos leídos es un puntero a enteros. Pedimos memoria para num datos leídos es igual a num. Por lo tanto, ambos vectores dinámicos tienen el mismo número de elementos. Y para poder leer los datos y guardarlos en ese array dinámico, vamos a hacerlo a partir del fichero en el cual se guardaron los datos generados. En este caso, el mismo flujo que teníamos antes, f, un flujo que se cerró, aquí lo tiene, pero permanece declarado, permanece utilizable en la función main, aunque debe ser asignado a un fichero, y eso lo hacemos con esta función, lo asignamos ahora al mismo fichero, argv1, pero ahora indicamos que ese flujo va a ser un flujo de entrada, por lo tanto ahora vamos a utilizar ese flujo para leer datos de él. Lo abrimos también en modo binario para poder utilizar las funciones de procesamiento binario. Por lo tanto, ese mismo flujo que se abrió para escritura ahora se ha abierto para lectura. La función lee datos
observe que tiene los mismos parámetros que la anterior, que la función escribe, perdón, aquí está, f vector, o sea, flujo, vector y número de datos. La función lee datos, flujo, vector, número de datos. Una vez leído se cierra el fichero y finalmente se muestran en la consola los datos originales, los que se guardaron, y los datos leídos, los que fueron leídos, evidentemente. Se libera la memoria y el programa termina. Vamos a ver con detalle las funciones que nos permiten escribir los datos y leer los datos y veremos algunas variaciones sobre ellas. Una vez tenemos los datos aleatorios generados en un vector dinámico y llamamos a la función guardar datos, lo tenemos por aquí arriba, aquí lo tenemos, ¿vale? Hemos generado, aquí tenemos el vector con números aleatorios, abrimos el flujo, lo establecemos en modo de salida y llamamos a guardar datos. Bien, al ejecutarse la función, observe que en esta primera versión, la que aparece sin comentar, recibimos la dirección inicial donde está la casilla 0 del vector dinámico y con este ciclo for, que da tantas vueltas como el número de datos, en cada iteración observe cómo utilizando la instrucción write copiamos en modo binario al flujo de salida, flujo out, lo llamamos con F, el valor que corresponde en cada casilla. En este caso estamos escribiendo de uno en uno. De esa manera, cuando se ejecuta el programa, observe cómo nos dice guardando tantos datos de tanto tamaño. Bien, vamos a ejecutar este programa. Bien, al ejecutar el programa tal cual acaba de verlo, estamos pidiéndole 22 datos con números aleatorios entre 0 y 99 para guardarlos en fetch. Observe cómo nos dice que guarda 22 datos de 4 bytes. Efectivamente, en cada iteración guarda un dato, por lo tanto son 22 vueltas las que tiene que realizar. Vamos a presentar una variación. Las instrucciones anteriores, el ciclo for, puede verlo, ha quedado comentado y en su lugar hemos utilizado una sola instrucción de escritura, una sola instrucción write. Pero ahora lo que le estamos diciendo es que escriba un bloque formado por num por syceof de in, o sea, 22 por 4, que son 88 bytes, que empiezan desde la dirección de memoria dada por este argumento v. Recuerde que escribir v equivale a escribir la dirección de v de 0, aunque simplemente escribiendo v es más que suficiente. Bien, cuando se ejecuta esta instrucción, o este programa en este formato, observe como ahora lo que hacemos es guardar un bloque de 88 bytes en lugar de 22 bloques de 4 bytes. El resultado es exactamente el mismo. La función lee datos, tal como se la estamos mostrando, lo hace utilizando un ciclo for y por lo tanto hace tantas lecturas o tantas iteraciones como datos haya en el vector dinámico, de manera que hace 20, en este caso haría 22 iteraciones y en cada vuelta lee un bloque de 4 bytes. En cada iteración guarda los 4 bytes leídos en la casilla VDI, o lo que es lo mismo, en la dirección de memoria de la casilla 0 más I. Por lo tanto, recordando la aritmética de punteros, vemos que efectivamente este ciclo rellena ese vector dinámico. Así hemos visto como un flujo fstream lo hemos utilizado como un flujo de salida y también lo hemos utilizado como un flujo de entrada y en el mismo programa hemos hecho ambas operaciones. Recuerde que cuando sepamos las funciones de posicionamiento podremos hacer cosas bastante más interesantes que las que hemos hecho en este ejemplo, pero como un ejemplo introductorio resulta bastante útil.